las, las diagonales. Y ahora voy a empezar a ver el área de uno de esos polígonos. Pero áreas de polígonos raros, ¿no? De polígonos con formas extrañas. Pues porque nosotros conocemos fórmulas para calcular áreas de cuadrados, de rectángulos, de triángulos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la figura no tiene ninguna de esas formas, ¿no? Por ejemplo, este polígono de acá. Este polígono de acá es un cuadrilátero, ¿no? Pero no es un cuadrado, no es un rombo, no es un rectángulo, no es un paralelogramo, no es un trapecio, no es nada de eso. ¿Y cómo le hacemos para calcular su área? Ah, bueno, pues lo dividimos en figuras más simples, a las cuales sí le podemos calcular su área. ¿De acuerdo? Entonces, este polígono, ¿en cuántos subpolígonos se dividió? ¿En cuántos polígonos menores se dividió? A ver, aquí en el chat. Una aventar. Hay dos aventaros aquí en el chat. 4. Efectivamente, se dividió en 4 partes, ¿no? Ahí tengo 4 polígonos diferentes. Muy bien. Entonces, para calcular el área de ese polígono, para el cual no tengo fórmula, pues lo que debo hacer es calcular el área de cada uno de esos polígonos en los que lo he dividido, ¿no? Entonces acá eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el área. Vamos a calcular el área de cada uno de esos polígonos. Aquí, aquí. ¿Ok? Exacto. Porque, fíjense, aquí me hacen una observación. El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Efectivamente. El chiste está en dividirlo en figuras sencillas, ¿no? O sea, si lo voy a dividir en figuras están igual o más feas que la grandota que tengo, pues no tiene caso. Aquí la clave está en dividir en secciones que sean fáciles de calcular. Entonces, por ejemplo, el polígono 1 que aparece aquí es un triángulo, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí en un ladito. El triángulo 1. Triángulo 1. ¿Ok? En el triángulo 1. No escribo. El triángulo 1. ¿Cuál es el área del triángulo 1? Fíjense que su base, la base del triángulo 1 es esta de acá. ¿Cuánto tiene de base? 2. 2. Y la altura del triángulo 1 es esta de acá. ¿Cuánto tiene de altura? 6. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Entonces solo es contar cuadritos. Solo es contar cuadritos. Entonces tenemos base por altura sobre 2. Entonces voy a tener 2 por 6 dividido entre 2. 6. 6. Y eso nos da 6. Muy bien. Ahora, la figura 2 es un triángulo. También calculamos el área del otro triángulo. El triángulo número 2. Entonces ahora me fijo en el triángulo número 2. Y entonces veo que su base es esta de acá. Y su altura es esto de acá. ¿Cuánto tiene de base? 6. Casi. 5. 5 tiene de base. ¿Y de altura? 2. 2. Entonces su área va a ser igual a 5 por 2 Da 5. entre 2. Da 5. Y eso otra vez nos da 5. Ahora,
La siguiente figura, la 3. Miren, la 3 también es un triángulo. También es un triangulito. Eso lo voy a marcar aquí con azul. Tiene base y aquí está su altura. ¿Cuánto tiene de base y cuánto de altura? 2. De base 2 4 de base tiene y 4 4 de y altura altura. tiene 2. Muy bien. La base mide 2. La altura mide 4. ¿Sí? 2, 4, sí. Y eso lo dividimos entre 2. 4 da 4. Así que el área es 4. Muy bien. Y ya solamente me falta el área del rectángulo que está ahí en medio de esta figura, ¿no? Me falta el rectángulo 4. Aquí no le puse numeritos, triángulo 3. En el rectángulo 4, pues solamente es base por altura, ¿no? ¿Cuánto mide la base? 5, Y la altura 4, mide 4 de altura. 20. Y eso nos da 20. Entonces vieron ustedes qué sencillo es. Normalmente así va a ser en muchos problemas de matemáticas. Un problema complicado se va a dividir en problemas más simples. Entonces, calcular el área de esta figura para la cual no tenemos ninguna fórmula se reduce a calcular el área de cada uno de esos pedacitos y luego sumarlos. Entonces, el área total es, hay que sumar 6, 5, 4 y 20. A ver aquí en el chat, ya pusieron. 41, 35. Ok, 6, 5 son 11 y 4 son 15 y 20, 35. Nos da 35 unidades cuadradas. Pongo U porque no sé qué unidades son, o sea, no sé si son centímetros, no sé si son pulgadas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que ponerle unidades. Ahí está, 35 U cuadrada. Y ya estuvo. Entonces, recuerda, hay que dividirlo. Entonces, la clave está en dividir la figura en polígonos que sean simples de calcular. Okay, esa es la clave de todo. Entonces, aquí dividimos en puros triángulos, rectángulos, porque puedo medir fácilmente cuál es su base y cuál es su altura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo haber dividido, pues yo lo quiero dividir en triángulos, ¿no? Entonces agarro y divido y trazo este triángulo, trazo esta línea de acá, esa diagonal y hago ese triángulo. Entonces, ese triángulo de aquí arriba que era complicadísimo de calcular porque pues es difícil tomarle la base y la altura, ¿no? Entonces, sí puedo hacer esa división, pero no me conviene, ¿no? Porque las figuras que puse son complicadas. Entonces, procuren en los problemas donde aparezcan esas cuadrículas, pues procuren dividirlo en triángulos fáciles, donde se pueda contar fácilmente la base o la altura. Vamos con el polígono 2. Ahí tengo un polígono. Aquí ya no tiene la división, solamente está en cuadritos, ¿no? Entonces, hay que hacer esta división del polígono, ¿no? Vamos a ponerla aquí en verde, verde oscuro, para que se vea. Pero esa, Pati, ese sí lo divido ahí, va a ser difícil de calcular. Necesitamos figuras que se puedan calcular fácilmente. Por ejemplo, puedo agarrar esta de acá. De acá para acá. Entonces ya formé un triángulo, pero ese triángulo es fácil calcular, el área. Por ejemplo, si divido de acá para acá, ese triangulito que me quedó ahí es fácil de calcular. Este triángulo, si yo trazo de acá, a ver,
Si yo trazo de acá y doblo por acá, ese triangulito es fácil de calcular. Si yo trazo este triangulito de acá, me queda un triángulo que es fácil de calcular. Entonces procuren buscar figuras que sean fáciles de calcular. Entonces, vamos a calcular el área de cada pedazo. Por ejemplo, este triángulo de acá, ¿cuál va a ser su área? Base por altura sobre 2. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 4 por 1 sobre 2, ¿no? Porque la base mide 4, la altura mide 1. 4 por 1, 4, este va a ir 2. La de este triángulo de acá, área, base por altura sobre 2. 1 por 3. 1 por 3 entre 2, ¿no? 1.5. Esto nos va a dar 1.5. Ya sacamos el de este. Ahora, el de este triángulo de abajo, base por altura sobre 2. 2. 2 por 1. Digo 1. 2 por 1, 2. Divido entre 2 y me da 1. 1. El triángulo de acá 2 por 2. es 1 por 2, ¿no? 1 de base y 2 de altura. 1 por 2 da 2. Divido entre 2 1. y da 1. Y el cuadrado del centro, pues está fácil. Solo cuento las de 1, 2, 3, 4. Entonces el área total es 4 y 2 son 6, 7, 8, 9.5. Entonces el área total es de 9.5 unidades cuadradas. Y ya está. Así es como calculamos. Entonces ahorita les voy a dejar tarea en la plataforma en donde pues, van a ustedes a practicar las fórmulas de diagonales y van a calcular estas áreas de figuras que hay que dividir, ¿no? La división puede cambiar un poquito, pero el área les va a dar lo mismo. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, pues ahí está. Entonces aquí terminamos y continuamos el día de mañana. Estén pendientes, ahorita voy a subir a la plataforma.